Permíteme decirte algo que puede incomodarte, pero que puede salvarte de muchos problemas innecesarios en la vida. No todo lo que pasa por tu mente debe salir por tu boca. No todo lo que vives debe ser contado. No todo lo que sientes debe ser compartido. Y no todo el mundo merece acceso a tu historia. Muchas personas no están perdiendo la paz por lo que viven, sino por lo que cuentan. Hablan de más, confían mal, y luego se preguntan por qué terminan heridos, traicionados o expuestos. Vivimos en una época donde se celebra decirlo todo, mostrarlo todo y confesarlo todo. Pero la Biblia nunca enseñó eso. Al contrario, la Escritura nos advierte que la sabiduría sabe guardar silencio. Proverbios 11:13 lo dice sin rodeos. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Eso significa que hay cosas que, si las cuentas, se vuelven armas en manos equivocadas. Muchos errores graves no comenzaron con malas intenciones, comenzaron con palabras innecesarias. Contaste tus planes antes de tiempo. Contaste tus debilidades a quien no tenía carácter. Contaste tus luchas a quien no sabía orar por ti. Y sin darte cuenta, abriste puertas que Dios nunca te pidió abrir. Aquí está la verdad que pocos te dicen con claridad. Dios no le revela todo a cualquiera, y tú tampoco deberías hacerlo. Jesús mismo guardó silencio frente a ciertas personas. No explicó todo, no se justificó siempre, no respondió cada pregunta, porque el silencio también es una forma de dominio propio, y el dominio propio es poder espiritual. Hoy vamos a hablar de 4 cosas muy específicas de tu vida que, según la sabiduría bíblica, no debes contarle a nadie nunca. No porque seas orgulloso, sino porque eres responsable. No porque desconfíes de todos, sino porque entiendes que no todos tienen la madurez para manejar lo que tú estás viviendo. Si aprendes esto, evitarás traiciones, frustraciones, bloqueos y desgastes emocionales que no eran necesarios. Aprenderás a proteger tu proceso, tu paz y tu propósito. Porque no todo se comparte. Algunas cosas se guardan, se oran y se confían solo a Dios. Antes de continuar, haz algo importante. Suscríbete al canal y apoya este mensaje con un like, porque aquí hablamos de una fe práctica, madura y aplicable a la vida real. Y escribe ahora mismo en los comentarios este CTA corto, como señal de decisión. Aprendo a guardar silencio. Escúchame con atención espiritual, porque esto es más serio de lo que parece. Una de las primeras cosas que nunca debes contar a cualquiera son tus planes antes de que maduren. No porque sean malos, sino porque todavía están en proceso. Y lo que está en proceso es frágil. Dios mismo trabaja en silencio antes de manifestarse en público. La creación comenzó en tinieblas, no en aplausos. La Biblia es clara cuando enseña que hay tiempos para hablar y tiempos para callar. Cuando cuentas tus planes demasiado pronto, expones algo que Dios todavía está formando, y lo que Dios forma en secreto, el enemigo intenta sabotearlo con distracciones, dudas y opiniones innecesarias. Muchas personas no fallaron porque su plan era malo, fallaron porque hablaron antes de tiempo. José tuvo sueños dados por Dios, pero los contó sin discernimiento y terminó en un pozo. David fue ungido rey, pero no salió a anunciarlo. Volvió al campo a cuidar ovejas. Jesús sabía quién era desde joven, pero esperó el tiempo exacto para manifestarse. ¿Ves el patrón? La revelación sin madurez trae oposición innecesaria. Cuando cuentas tus planes, la gente opina desde su nivel, no desde tu llamado. Algunos te desanimarán porque no entienden lo que Dios te mostró. Otros fingirán apoyarte, pero en su interior sembrarán duda. Y otros, aunque no quieran hacerte daño, terminarán contaminando tu fe con sus propios miedos. No todos pueden cargar con lo que Dios te confió. Proverbios enseña que el sabio guarda conocimiento. Eso no significa que viva ocultándose, significa que elige bien cuándo y con quién hablar. Hay proyectos que se mueren en la boca antes de nacer en la realidad. Hay decisiones que pierden fuerza porque se vuelven conversación antes de convertirse en acción. Dios no necesita que anuncies todo para validarlo. Él no requiere publicidad para cumplir su propósito. Requiere obediencia, paciencia y carácter.
Cuando aprendes a guardar tus planes, desarrollas dominio propio. Y cuando desarrollas dominio propio, Dios confía más en ti, porque sabe que no expondrás lo que Él te entrega. Muchos creyentes dicen, lo conté para que oraran por mí. Pero seamos honestos, no todos saben orar sin opinar. No todos saben interceder sin juzgar. No todos saben guardar confidencia espiritual. Y cuando alguien ora con duda, esa duda se filtra. Por eso Jesús oraba en secreto y luego actuaba con poder. Guardar silencio no es miedo, es sabiduría, no es falta de fe, es estrategia espiritual. El enemigo no puede atacar lo que no conoce, y muchas veces la mejor protección de un plan no es explicarlo, es ejecutarlo. Si Dios te dio una visión, cuídala, aliméntala con oración, no con palabras vacías. Protégela del ruido, del chisme y de la comparación, porque cuando llegue el tiempo correcto, no tendrás que explicarla, se notará sola. Este principio puede ahorrarte traiciones, decepciones y retrasos innecesarios. Aprende a hablar menos de lo que vas a hacer y a hacer más de lo que dijiste. Eso es madurez espiritual, eso es caminar con Dios. Antes de pasar a la siguiente parte, deja este acto de compromiso. Escribe ahora mismo en los comentarios, guardaré mis planes. Escríbelo ahora. Porque el silencio sabio hoy puede ser la victoria visible de mañana. Escúchame con atención espiritual, porque este punto es más profundo de lo que muchos creen, y aquí es donde innumerables personas se debilitan sin darse cuenta. Una de las cosas que nunca debes contar a cualquiera son tus debilidades internas, tus luchas ocultas, esas batallas mentales, emocionales o espirituales que todavía están en proceso, no porque seas hipócrita ni porque vivas con una máscara, sino porque no todo el mundo tiene la madurez, la autoridad espiritual, ni el corazón correcto para cargar con lo que tú estás enfrentando. La Biblia jamás enseñó a exponer las luchas como tema de conversación ligera. Enseñó a tratarlas con discernimiento, con orden y con propósito. Existe una diferencia enorme entre confesar para sanar y exponer para desahogarse, y cuando no sabes distinguir esa línea, terminas entregando armas a personas que no saben usarlas para edificar. Muchas personas no fueron destruidas por su debilidad, sino por contársela a quien no debía saberla. No fue la lucha la que los quebró, fue la boca equivocada. Hablaron con alguien que no oró, que no cubrió, que no intercedió, que no edificó, y desde ese momento algo empezó a cambiar. La mirada fue distinta, el trato fue diferente, el respeto se debilitó. Tal vez no hubo traición abierta, pero sí juicio silencioso, etiquetas internas, conclusiones ocultas. La Escritura nos muestra que incluso Jesús fue selectivo. No explicó todo a todos, no abrió su corazón indiscriminadamente, se fortalecía en oración, se afirmaba en el Padre y hablaba con otros solo cuando había propósito eterno. Eso no es dureza, eso es dominio propio. Tus debilidades no son chismes, son campos de batalla, y no se entregan a cualquiera porque no todos saben pelear contigo. Algunos solo saben observar, otros saben criticar y otros incluso se alimentan de la fragilidad ajena. Cuando expones una lucha antes de tiempo, corres el riesgo de normalizarla, de repetirla, de convertirla en parte de tu identidad, cuando Dios quiere que sea solo parte de tu proceso de transformación. Empiezas a decir, yo soy así, cuando el cielo está diciendo, yo te estoy formando. Además, no olvides esto. El enemigo no necesita conocer todos tus detalles, solo necesita que tú los declares sin sabiduría, porque las palabras crean estructuras internas y espirituales. Si hablas más de la caída que de la restauración, fortaleces la prisión en lugar de preparar la salida. Esto no significa que camines solo, significa que eliges bien, que buscas cobertura y no curiosidad, dirección y no compasión barata, restauración y no atención emocional. Hay personas que preguntan ¿cómo estás?, pero no están preparadas para sostener una verdad profunda, y Dios no te pide que te vacíes emocionalmente con cualquiera, te pide que seas sabio como serpiente y sencillo como paloma. Hay batallas que se ganan hablando menos y orando más.
procesos que se completan en silencio y se celebran después en testimonio. Cuando todo lo cuentas antes de tiempo, interrumpes la obra. Cuando aprendes a guardar, aceleras la sanidad. Si en el pasado hablaste de más, no te condenes, aprende. Hoy puedes decidir que tus luchas ya no serán conversación abierta, sino territorio de oración, que tus procesos ya no serán rumores, sino frutos visibles en el tiempo correcto, porque Dios honra a los que saben callar cuando es necesario. Y si esta verdad te confronta, deja un comentario y escribe: cuido mi proceso. Hay otra verdad espiritual que muchos ignoran y que ha retrasado promesas, desgastado fuerzas y expuesto procesos que debían madurar en secreto. No todo lo que Dios te revela debe ser inmediatamente compartido, porque los planes que aún están en gestación necesitan silencio para crecer. La Biblia es clara cuando enseña que los pensamientos del corazón del hombre son muchos, pero solo el consejo del Señor permanece, y ese consejo no siempre se anuncia antes de manifestarse. Uno de los errores más comunes del creyente es confundir entusiasmo con confirmación. Recibe una idea, una visión, un anhelo, y corre a contarlo sin haberlo orado lo suficiente, sin haberlo trabajado internamente, sin haber permitido que Dios lo afirme en lo profundo. Y entonces empiezan las voces. Unas dudan, otras minimizan, otras aconsejan desde el miedo, y sin darte cuenta, ese plan que estaban haciendo con fe comienza a debilitarse por exceso de exposición. No todo el mundo quiere verte avanzar, aunque lo disimule con palabras suaves. Hay oídos que no celebran, comparan, y corazones que no interceden, opinan. La Escritura nos muestra que José fue traicionado no por sus sueños, sino por contarlos antes de tiempo y a las personas equivocadas. El sueño venía de Dios, pero la boca no fue prudente. No fue el propósito el problema, fue la premura. Hay planes que Dios te muestra para prepararte, no para publicarlos, para alinearte internamente, no para buscar aprobación externa. Cuando cuentas un plan antes de trabajarlo, corres el riesgo de empezar a vivir de palabras y no de obediencia, de promesas habladas y no de pasos dados. Además, los planes no solo se desgastan por la incredulidad ajena, también se diluyen cuando reciben demasiada atención antes de tener estructura. Se vuelven frágiles porque aún no tienen raíces. El silencio, lejos de ser debilidad, es un escudo espiritual que protege lo que están haciendo. Jesús mismo vivió 30 años en silencio antes de 3 años de manifestación, y nadie puede decir que ese silencio fue pérdida de tiempo. Fue preparación. El reino no se construye con anuncios, se edifica con obediencia constante. Hay personas que hablan tanto de lo que van a hacer que nunca lo hacen, porque la satisfacción de contarlo sustituye la disciplina de ejecutarlo. Dios no te pidió que convenzas a otros de tu llamado. Te pidió que seas fiel a lo que te confió en lo secreto. Cuando los planes son de Dios, no necesitan defensa humana, necesitan maduración espiritual. Aprende a guardar, a orar, a avanzar sin aplausos, a construir sin testigos, porque cuando el fruto aparece, no necesita explicación. El silencio no te apaga, te fortalece, no te encierra, te enfoca, no te quita voz, te prepara para hablar con autoridad cuando llegue el momento correcto. Y escucha bien esto. Lo que se construye en silencio suele sostenerse en tormenta, pero lo que nace del ruido suele caerse cuando llega la presión. Si Dios te dio una visión, cuídala. Si te dio un plan, protégelo. Si te dio una dirección, camínala primero antes de explicarla. El cielo no se impresiona con palabras, se mueve con obediencia. Y si este mensaje te habla directamente, deja un comentario y escribe: aprendo a callar. Escucha con reverencia esta verdad, porque aquí muchos se han debilitado sin darse cuenta. No todas las heridas deben ser contadas mientras aún sangran, porque una herida abierta necesita sanidad, no opinión. Y cuando expones el dolor antes de que Dios lo haya tratado, corres el riesgo de volverlo identidad en lugar de proceso. La Biblia nos enseña que hay tiempo de callar y tiempo de hablar, y discernir ese momento
Es una marca de madurez espiritual. Hay personas que confunden sinceridad con exposición constante y terminan reviviendo el dolor cada vez que lo cuentan, fortaleciendo la memoria de la herida en lugar de permitir que Dios la cierre. No todo el mundo tiene la gracia para escuchar tu dolor. Algunos no oran, analizan, otros no interceden, comparan, otros sin mala intención reducen lo que para ti fue profundo. Cuando cuentas una herida antes de tiempo, te expones a que alguien la toque sin cuidado, la cuestione o la minimice, y eso duele más que el golpe original. Dios no te pidió que escondas tu dolor, te pidió que lo entregues a Él primero. Jesús no mostró sus heridas a todos, se las mostró a quienes podían entenderlas y recibirlas con fe. Hay procesos de sanidad que ocurren en secreto, donde Dios trabaja sin público, sin comentarios, sin interrupciones, porque la restauración verdadera no necesita espectadores, necesita rendición. Cuando hablas demasiado de una herida no sanada, comienzas a definirte por lo que te pasó y no por lo que Dios está haciendo contigo. Dices, soy así por lo que viví, cuando el cielo dice, estás siendo transformado por lo que estás viviendo ahora. El dolor contado sin discernimiento se vuelve carga emocional constante. El dolor entregado a Dios se vuelve testimonio en el tiempo correcto. No se trata de callar para siempre, se trata de esperar el momento correcto, cuando la herida ya no gobierna tus emociones, y puedes hablar desde la victoria y no desde la herida. Hay historias que deben madurar en silencio, hasta que ya no duelan, porque cuando las cuentas demasiado pronto, abres puertas al desánimo, a la autocompasión y a la repetición del trauma. El enemigo no necesita herirte 2 veces si logra que tú mismo revivas la herida una y otra vez con tus palabras. Dios quiere sanarte por completo, no solo aliviarte momentáneamente, y para eso a veces te lleva a lugares de silencio, de oración profunda, de encuentro íntimo, donde Él toca lo que nadie ve. Aprender a guardar una herida no es negar el dolor, es honrar el proceso. Cuando Dios cierra una herida, entonces sí puedes hablar, porque ya no sangra, ya no te domina, ya no te define. Entonces tu historia deja de ser lamento y se convierte en luz para otros. Muchos testimonios pierden poder porque se cuentan antes de tiempo, cuando aún hay amargura, confusión o resentimiento. El testimonio verdadero nace cuando el corazón está libre. Por eso la Escritura dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Primero sana, luego muestra. Primero restaura, luego envía. Si hoy llevas una herida abierta, no te apures a explicarla. Entrégala. No la publiques, preséntala. No la repitas. Permítele a Dios trabajarla. El silencio bien usado no te encierra, te protege, no te apaga, te preserva, no te debilita, te prepara. Hay dolores que Dios quiere transformar en fortaleza, pero eso ocurre cuando confías más en su proceso que en la necesidad de ser comprendido por todos. Recuerda esto, no todos merecen conocer tu herida, pero Dios siempre está dispuesto a sanarla. Y cuando Él termine su obra, tu historia hablará sola, con autoridad, con paz y con propósito eterno. Si esta verdad te confronta hoy, deja un comentario y escribe: confío en el proceso. Hay un principio espiritual que pocos enseñan, pero que es determinante para caminar con autoridad. No todo el mundo necesita conocer tus caídas pasadas, porque no todos tienen la capacidad de ver lo que Dios hizo después de ellas. Muchas personas no miran tu restauración, miran tu error, no celebran tu crecimiento, recuerdan tu tropiezo, no observan la obra completa, se quedan con el capítulo roto. La Biblia es clara cuando dice que el justo cae y se levanta, pero el problema no es la caída, es quedarte viviendo en ella por permitir que otros la usen como lente para definirte. Cuando expones errores del pasado a oídos que no conocen tu proceso, entregas autoridad sobre tu identidad y sin notarlo comienzas a cargar miradas, juicios y etiquetas que Dios ya quitó. Hay personas que dicen no juzgo, pero internamente ajustan su trato, reducen su expectativa, condicionan su confianza.
Y eso desgasta, no porque tengan poder real sobre ti, sino porque tú se los entregaste al contar lo que no era necesario contar. Dios nunca te pidió que vivas justificándote por lo que ya sanó, ni que expliques lo que Él ya perdonó. Hay errores que fueron parte de tu formación, no de tu definición. El enemigo ama cuando el creyente revive su pasado en conversaciones innecesarias, porque así logra algo peligroso, que te veas como alguien que fue en lugar de alguien que es en Cristo. La Escritura dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero cuando tú las traes constantemente al presente con tus palabras, las resucitas emocionalmente, aunque espiritualmente estén muertas. No todo el mundo merece acceso a tu historia completa, porque no todos honran la gracia que te levantó. Hay testimonios que solo deben compartirse cuando edifican, no cuando buscan validación o empatía humana. Si cuentas tu pasado desde la culpa, el oyente lo usará para limitarte. Si lo cuentas desde la victoria, glorificará a Dios. El problema es que muchos hablan antes de estar firmes y terminan permitiendo que su ayer se convierta en argumento contra su hoy. Jesús nunca permitió que la mujer adúltera fuera definida por su pecado y tampoco permitió que ella lo siguiera anunciando. Le dijo, vete y no peques más. No explícale a todos lo que hiciste. Hay silencios que son sanos porque protegen la dignidad del proceso. Cuando Dios restaura, no lo hace para que sigas recordando de dónde te sacó, sino para que camines hacia donde te lleva. Exponer caídas pasadas sin discernimiento abre puertas a relaciones desbalanceadas, donde unos se sienten con derecho a corregirte siempre y otros a desconfiar de ti constantemente. No todos caminan contigo desde la gracia, algunos lo hacen desde la memoria. Y vivir rodeado de personas que te recuerdan lo que fuiste es una carga innecesaria cuando Dios ya declaró quién eres. El crecimiento espiritual también implica aprender a guardar silencio sobre etapas cerradas, no por orgullo, sino por respeto a la obra de Dios. Hay historias que solo se cuentan cuando ya no pesan, cuando ya no justifican, cuando ya no hieren. La madurez no está en decirlo todo, está en saber qué edifica y qué solo reabre. Tu pasado no necesita defensa pública, necesita gratitud privada por la misericordia que te levantó. Cuando caminas firme en tu nueva identidad, ya no sientes la urgencia de explicar tu ayer, porque tu presente habla solo. Y si hoy decides proteger lo que Dios ya restauró, escribe en los comentarios, identidad. Hay una dimensión espiritual que muchos no comprenden, y que, cuando se expone sin discernimiento, se debilita. No todo favor de Dios debe ser contado mientras aún está ocurriendo, porque el favor en proceso necesita cobertura, no observadores. La Biblia muestra una y otra vez que cuando Dios empieza a levantar a alguien, primero lo hace en silencio. El crecimiento verdadero casi siempre ocurre fuera del ruido, lejos de las miradas, sin anuncios ni explicaciones. El problema es que muchas personas, apenas perciben que algo empieza a mejorar, sienten la necesidad de contarlo todo: oportunidades, puertas abiertas, provisión inesperada, avances internos, respuestas parciales. Y sin darse cuenta, exponen una obra que todavía está en construcción. No todos celebran el favor ajeno. Algunos lo cuestionan, otros lo envidian, otros lo minimizan, y aunque no lo expresen abiertamente, su actitud comienza a contaminar el ambiente espiritual alrededor de lo que Dios está haciendo. La Escritura nos enseña que el favor no se defiende, se administra, no se presume, se honra. Cuando cuentas demasiado pronto lo que Dios está haciendo contigo, empiezas a vivir bajo expectativas humanas, comparaciones innecesarias y presiones que Dios nunca te puso. Hay personas que, al saber que te está yendo bien, comienzan a acercarse por interés. Otras se alejan por incomodidad. Otras empiezan a opinar sobre decisiones que Dios aún está formando en ti. El favor mal expuesto atrae miradas equivocadas, y las miradas equivocadas generan distracción. Dios no te favorece para que lo anuncies, te favorece
para que camines alineado con su propósito. Muchos procesos se estancan porque el creyente habló antes de tiempo, celebró antes de consolidar, explicó antes de obedecer por completo. En la Biblia, David fue ungido rey, pero volvió al campo a cuidar ovejas. No anduvo anunciando la unción, la honró en silencio hasta que Dios abrió la puerta correcta. El favor que se protege madura, el favor que se exhibe se desgasta. Cuando todo el mundo sabe lo que Dios está haciendo contigo, se pierde la intimidad del proceso y se gana ruido innecesario. Hay bendiciones que deben ser disfrutadas en silencio, porque todavía están siendo probadas, afirmadas, ordenadas. El enemigo no necesita atacarte directamente si logra que te distraigas defendiendo, explicando o justificando lo que Dios te dio. El favor verdadero no necesita testigos, necesita fidelidad. Además, cuando hablas demasiado de cómo Dios te está bendiciendo, corres el riesgo de convertir la bendición en identidad y perder el enfoque del propósito. Dios no te bendice para elevar tu ego, te bendice para formar tu carácter y cumplir su voluntad. El silencio, en este punto, no es ingratitud, es sabiduría. Agradecerle a Dios no siempre implica contárselo a todos. Hay procesos que se consolidan más rápido cuando se viven en oración y no en conversación. Cuando Dios termina la obra, Él mismo se encarga de mostrar el fruto, y cuando Él lo muestra, nadie puede ocultarlo ni cuestionarlo. Aprender a callar en tiempos de favor es una señal de madurez espiritual, porque demuestra que confías más en la mano de Dios que en la aprobación humana. El favor no se explica, se honra, no se anuncia, se administra, no se presume, se camina con humildad. Si hoy reconoces que Dios está obrando en áreas de tu vida, protégelo, no lo expongas, agradécele en secreto y sigue obedeciendo, porque lo que se consolida en silencio permanece cuando llegan las pruebas. Y si esta verdad te habla, deja un comentario y escribe: sabiduría. Hay una verdad espiritual que separa a los creyentes inmaduros de los que caminan con firmeza, y es esta: no toda decisión espiritual debe ser anunciada cuando aún están haciendo, porque las decisiones que no han sido afirmadas en disciplina y obediencia se debilitan cuando se exponen demasiado pronto. Muchas personas toman resoluciones correctas: cambiar hábitos, cortar relaciones, ordenar su vida, acercarse más a Dios, dejar prácticas que los alejaban. Pero cometen un error grave. Lo anuncian antes de consolidarlo, y entonces empiezan a pelear no solo contra su carne, sino contra las expectativas ajenas. La Biblia enseña que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino, y muchas veces mirar atrás no es volver a pecar, sino volver a hablar de lo que aún no se ha fortalecido. Cuando dices: ya cambié, ya decidí, ya no soy así, pero todavía estás en proceso, te colocas bajo una presión innecesaria que puede llevarte a frustración si tropiezas. Dios nunca te pidió que proclames tus decisiones, te pidió que las vivas. Hay resoluciones que se consolidan en el silencio, en la constancia diaria, en la obediencia cuando nadie aplaude. El problema de hablar antes de tiempo es que, si fallas en algún punto del proceso, no solo luchas con tu conciencia, sino también con la vergüenza de no haber cumplido lo que dijiste. Y eso hace que muchos abandonen procesos correctos solo por no soportar la mirada de otros. Además, cuando anuncias una decisión espiritual antes de que esté firme, abres la puerta a comentarios que no edifican. Algunos dudan, otros se burlan, otros te recuerdan quién fuiste, otros te ponen etiquetas que no ayudan. No todos quieren verte cambiar. Algunos se sienten incómodos cuando ya no encajas en el mismo molde. Jesús mismo enseñó que el ayuno no se anuncia, se vive, que la oración no se exhibe, se practica, que la obediencia no se proclama, se demuestra con fruto. Las decisiones espirituales verdaderas no necesitan micrófono, necesitan perseverancia. Cuando Dios te lleva a tomar una decisión profunda, Él espera que primero la arraigues en tu interior, que la fortalezcas en lo secreto, que la pruebes en la rutina diaria, porque solo lo que se sostiene en la práctica puede resistir la presión. Hay decisiones que mueren
no porque fueran malas, sino porque fueron expuestas cuando aún eran frágiles. El silencio, en este punto, no es falta de compromiso, es estrategia espiritual. Es permitir que Dios afirme en ti lo que Él mismo sembró. Cuando una decisión ya está firme, cuando ya no depende del ánimo ni del aplauso, cuando ya no se negocia, entonces no importa quién lo sepa, porque ya no puede ser removida. Pero mientras tanto, el silencio protege, fortalece y madura. El enemigo no necesita tentarte directamente si logra que te desgastes defendiendo decisiones que aún no están consolidadas. Dios trabaja primero en el carácter, luego en la constancia y finalmente en el testimonio. Muchos quieren contar el final mientras aún están en el primer capítulo. Aprende a caminar con Dios sin necesidad de explicarte, a obedecer sin anunciar, a cambiar sin demostrarlo verbalmente. Cuando el cambio es real, se nota. Cuando la decisión es firme, se manifiesta sola. Las personas no necesitan oír que decidiste cambiar. Necesitan ver que ya no reaccionas igual, que ya no hablas igual, que ya no eliges igual. El fruto siempre habla más fuerte que la declaración. Si hoy estás tomando decisiones importantes con Dios, protégelas, aliméntalas en oración, sosténlas con disciplina y deja que el tiempo confirme lo que el Espíritu inició. Lo que se afirma en silencio permanece cuando llega la prueba. Y si esta verdad resuena contigo, deja un comentario: firmeza. Hay un terreno profundamente sagrado en la vida del creyente que debe ser protegido con celo espiritual. La transformación interna que Dios está haciendo en ti no necesita ser explicada mientras aún está ocurriendo, porque los procesos del alma no maduran bajo observación constante. Dios no trabaja en la superficie primero, trabaja en lo profundo, en pensamientos, intenciones, reacciones, heridas antiguas, patrones invisibles que nadie más ve, y cuando empiezas a verbalizar ese proceso antes de que se consolide, corres el riesgo de interrumpirlo. Muchas personas sienten el impulso de decir: ya no pienso igual, ya no reacciono así. Dios me está cambiando, pero todavía están en plena transición, y ese anuncio prematuro crea una tensión innecesaria entre lo que estás viviendo y lo que aún estás aprendiendo a sostener. La Biblia muestra que la verdadera transformación no es un discurso, es una renovación progresiva, y lo progresivo necesita tiempo, silencio y perseverancia. Cuando hablas demasiado de lo que Dios está haciendo en tu interior, invitas a otros a medir, evaluar y juzgar un proceso que solo el Espíritu Santo entiende completamente. Algunos te observan esperando fallas, otros te ponen expectativas, otros te recuerdan reacciones pasadas, y todo eso añade ruido a una obra que requiere quietud. Dios no te transforma para que lo expliques, te transforma para que lo vivas. Hay cambios internos que primero deben ser fortalecidos en la intimidad con Dios antes de manifestarse externamente. Cuando el cambio es genuino, no necesita defensa ni anuncio, se evidencia solo en nuevas decisiones, nuevas respuestas, nuevas prioridades. El peligro de hablar demasiado del proceso interno es que comienzas a vivir pendiente de demostrarlo, y entonces el cambio deja de ser espiritual y se vuelve performativo. La Escritura enseña que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y ese poder se manifiesta cuando el cambio ya no depende del ánimo del día, sino de una convicción estable. Dios suele guardar a sus hijos mientras los transforma, porque sabe que la fragilidad del proceso necesita cobertura, así como una herida se cierra mejor cuando no se toca constantemente. El alma se renueva mejor cuando no está siendo observada todo el tiempo. Hay personas que quieren escuchar tu proceso no para aprender, sino para comparar, no para edificarse, sino para medir si ya cambiaste lo suficiente. Y eso no es justo ni sano. El crecimiento espiritual no es una carrera pública, es un camino personal delante de Dios. Jesús mismo muchas veces mandó a callar después de obrar milagros, no porque la obra no fuera real, sino porque el ruido distrae del propósito. Cuando Dios te está formando por dentro, Él espera que lo honres con paciencia, que no te apresures a explicar lo que aún está acomodando,
que no expongas lo que todavía está en tratamiento. El proceso interno es delicado y el silencio es parte del cuidado. Aprender a callar mientras Dios te transforma no es hipocresía, es humildad. No es ocultar, es confiar en que el fruto hablará por sí solo. Hay cambios que se notan sin ser anunciados. Una paz nueva, una respuesta distinta, una firmeza que antes no existía, una mansedumbre que no se fuerza. Eso es transformación real. Cuando el cambio viene de Dios, no necesita promoción, necesita continuidad. Si hoy sabes que Dios está trabajando en tu carácter, en tu mente, en tus emociones, protégelo. No lo apresures, no lo expliques, no lo expongas. Camina con Él, persevera, permite que el tiempo selle lo que el Espíritu inició. Y cuando el proceso esté firme, cuando ya no sea frágil, cuando ya no dependa del entorno, entonces otros lo verán sin que tú tengas que decir una palabra. Comentario. Proceso. Hay una instrucción silenciosa que Dios le da a muchos en temporadas clave y que cuando se expone antes de tiempo pierde fuerza. Lo que Dios te pidió soltar no necesita explicación pública mientras aún estás obedeciéndolo, porque la renuncia verdadera se fortalece en lo secreto, no en la conversación. Dios suele pedirte que sueltes cosas que te eran familiares, cómodas o emocionalmente significativas, una relación, una costumbre, una dinámica, un ambiente, incluso una versión antigua de ti mismo. Y cuando empiezas a hablar de eso antes de que la obediencia esté firme, te enfrentas a voces que no estuvieron cuando Dios habló. Algunos no entienden por qué soltaste, otros intentan convencerte de que exageras, otros te recuerdan los beneficios de aquello que Dios te pidió dejar, y sin darte cuenta, comienzas a negociar internamente una instrucción que debía ser obedecida, no debatida. La Biblia nos muestra que Abraham no explicó a todos por qué subía al monte. Caminó con la instrucción y confió en Dios, porque hay obediencias que no se discuten, se viven. Cuando Dios te pide soltar algo, Él sabe lo que viene después, pero las personas solo ven lo que pierdes ahora. Y si les das demasiado espacio a sus opiniones, corres el riesgo de dudar de una dirección que vino del cielo. Soltar duele, y hablar de ello antes de tiempo puede aumentar ese dolor, porque te obliga a justificar una obediencia que no necesita defensa humana. Hay renuncias que deben ser protegidas hasta que den fruto, porque mientras están frescas, son frágiles. El enemigo no siempre te tienta a volver directamente. A veces te tienta a explicar, a recordar, a razonar demasiado, y así debilita tu determinación. Dios no te pidió que convenzas a otros de por qué soltaste, te pidió que confíes en Él mientras caminas el proceso. Cuando sueltas algo por obediencia, el silencio se convierte en una muralla que protege tu decisión. Además, cuando hablas demasiado de lo que dejaste, existe el peligro de seguir atado emocionalmente a ello, aunque ya no lo practiques. El desprendimiento verdadero no solo es físico, es mental y espiritual. Por eso Dios a veces te lleva a soltar en secreto, para que no construyas tu identidad alrededor de lo que ya no forma parte de tu llamado. Hay personas que viven contando lo que dejaron y sin darse cuenta, siguen viviendo mirando hacia atrás. El reino avanza hacia adelante, no se sostiene mirando lo que quedó atrás. Jesús dijo que nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino, porque la obediencia que se revisa constantemente pierde enfoque. Soltar no es debilidad, es preparación, no es pérdida, es alineación. Pero esa verdad se afianza mejor cuando no está siendo cuestionada por todos. Hay cosas que Dios te pidió soltar para protegerte, no para castigarte, para liberarte, no para limitarte. Y cuando aprendes a callar mientras obedeces, la obediencia se vuelve más ligera. El silencio te ayuda a no romantizar lo que ya no te corresponde, a no justificar lo que ya terminó, a no cargar culpas que Dios ya sanó. Cuando Dios te pide soltar, Él espera que confíes en que lo que viene es mejor, aunque aún no lo veas. Hablar demasiado de lo que soltaste puede atarte al pasado. Guardar silencio te enfoca en el futuro. Hay obediencias que florecen rápido cuando no están rodeadas de ruido.
Si hoy estás soltando algo porque Dios te lo pidió, protégelo. No lo expliques, no lo negocies, no lo revises constantemente. Camina, obedece y deja que el fruto confirme la dirección. Cuando la bendición llegue, no necesitarás explicar la renuncia, porque el resultado hablará por sí solo. Hay algo profundamente delicado y poderoso en la vida espiritual que muchos descuidan. Las promesas que Dios te hizo no deben ser compartidas con cualquiera mientras aún están en proceso de cumplimiento, porque las promesas necesitan fe, no opinión, y cuando se exponen a oídos incorrectos, se convierten en campo de duda en lugar de esperanza. Dios habla de formas íntimas, personales, específicas. No todas sus palabras son para asamblea, muchas son para el corazón. Cuando Dios te promete algo, restauración, provisión, avance, cambio, cumplimiento, Él espera que esa promesa sea guardada como semilla, no lanzada al viento. El error de muchos creyentes es contar la promesa buscando ánimo humano, cuando Dios quiere formar confianza espiritual. Y entonces aparecen las preguntas que debilitan. ¿Y si no pasa? ¿Estás seguro? Eso tarda. A mí me prometieron algo parecido y nunca ocurrió. Sin mala intención, esas palabras empiezan a erosionar la fe, porque la fe se alimenta de lo que Dios dijo, no de lo que otros opinan. La Biblia muestra claramente que las promesas se heredan por fe y paciencia, no por exposición constante. Abraham recibió una promesa y la guardó durante años, aprendiendo a fortalecerse en Dios mientras todo a su alrededor parecía contradecirla. Si hubiera pasado ese tiempo explicando su promesa a todos, habría vivido agotado defendiendo algo que solo Dios podía cumplir. Las promesas no se defienden, se creen, no se argumentan, se esperan. Cuando hablas demasiado de lo que Dios te prometió, comienzas a medir el tiempo, a compararte con otros, a frustrarte si no ves resultados inmediatos, y sin darte cuenta, conviertes la promesa en presión. Dios nunca dio promesas para generar ansiedad, las dio para sostenerte mientras caminas en obediencia. El silencio, en este punto, protege tu fe. Hay personas que no celebran promesas ajenas porque aún están heridas por promesas que sienten que no se cumplieron en su propia vida. Escuchan desde la decepción, no desde la esperanza, y aunque no quieran, transfieren esa carga a tu proceso. Por eso Dios no siempre permite que hables de lo que Él te dijo, no por egoísmo, sino por cuidado. Las promesas crecen mejor en oración que en conversación. Cuando una promesa es de Dios, Él se encarga de recordártela en el momento correcto, de confirmarla con su palabra y de cumplirla en su tiempo. Tu responsabilidad no es anunciarla, es permanecer fiel. El pueblo de Israel perdió promesas no porque Dios fallara, sino porque permitió que la duda colectiva apagara la fe individual. Hay promesas que solo se alcanzan cuando decides creer aunque nadie más entienda. Jesús mismo habló en parábolas porque no todos estaban listos para recibir ciertas verdades. De la misma manera, no todos están listos para cargar con lo que Dios te dijo. Guardar una promesa no es falta de fe, es madurez. Es entender que lo sagrado no se discute, se honra. Cuando Dios cumple, no necesitas explicar nada, porque el fruto es evidente. Mientras tanto, el silencio te protege del desgaste emocional, del juicio ajeno y de la tentación de medir el proceso con relojes humanos. Las promesas no caducan por el tiempo, caducan cuando se abandona la fe. Por eso, cuida lo que Dios te habló, escríbelo en tu corazón, aliméntalo con oración, afírmalo con obediencia diaria y déjalo crecer en lo secreto. Cuando llegue el cumplimiento, no será sorpresa para ti, pero será evidente para todos. Comentario. Fe. Hay una diferencia enorme entre testimonio y exposición prematura. Y muchos creyentes se lastiman porque hablan de sus luchas internas antes de que Dios haya terminado su obra en ellos. No toda batalla que enfrentas debe ser contada mientras aún estás sangrando por dentro, porque cuando una herida no ha cicatrizado, cualquier opinión se convierte en sal sobre la carne. La Biblia enseña que hay tiempos para callar y tiempos para hablar, y el discernimiento espiritual está en saber cuándo cada uno es correcto. Cuando atraviesas luchas profundas,
pensamientos, tentaciones, dudas, procesos emocionales. Dios no siempre quiere que las conviertas en conversación. Muchas veces quiere que las conviertas en oración. Hay personas que escuchan luchas no para interceder, sino para opinar, juzgar, minimizar o incluso usar esa información en tu contra más adelante. No porque sean malas, sino porque no todos tienen la madurez espiritual para sostener el peso de lo que tú estás cargando. Jesús mismo, en Getsemaní, no explicó a todos la profundidad de su angustia. Eligió a unos pocos y aún así llevó la mayor carga a solas con el Padre. Eso nos enseña que hay procesos que se atraviesan de rodillas, no de boca. Cuando hablas demasiado pronto de lo que aún te duele, corres el riesgo de quedar atrapado en la narrativa del problema en lugar de avanzar hacia la solución. Empiezas a repetirte, a revivir la herida, a definirte por lo que estás superando en vez de por lo que Dios está formando en ti. El enemigo se aprovecha de la exposición innecesaria para sembrar vergüenza, confusión y desánimo. Pero Dios trabaja mejor en lo secreto, donde no hay presión externa ni expectativas humanas. Sanar en silencio no es hipocresía, es sabiduría. Es permitir que Dios ordene tu interior antes de presentarte fortalecido por fuera. Cuando una lucha se convierte en testimonio, ya no duele, edifica. Pero cuando aún duele, necesita cuidado, no audiencia. El problema no es pedir ayuda. El problema es pedirla al oído equivocado. Hay personas que no saben guardar confidencias, que no saben orar sin comentar, que no saben escuchar sin aconsejar desde su propia herida. Por eso la Escritura dice que el sabio guarda conocimiento, pero la boca del necio proclama necedad. Guardar silencio en medio de una lucha no te hace débil, te hace estratégico espiritualmente. Es decirle a Dios, confío más en tu proceso que en la validación humana. Hay batallas que se ganan cuando decides no explicarte, no justificarte, no narrarte constantemente. Cuando permites que Dios te trate en lo profundo, Él te prepara para hablar con autoridad después. Muchos quieren contar el proceso antes de vivir la transformación y terminan agotados, confundidos o estancados. La sanidad verdadera no necesita micrófono, necesita obediencia diaria, paciencia y rendición. Y cuando finalmente hablas, ya no lo haces desde la herida, sino desde la victoria. Ahí tus palabras tienen peso, tu historia tiene dirección y tu voz tiene autoridad espiritual. Hasta entonces, protege tu proceso. No todos merecen acceso a lo que Dios está reparando en ti. Guarda tu lucha como se guarda una semilla bajo tierra, en silencio, en oscuridad, con la certeza de que está germinando. Hay un nivel de madurez espiritual al que solo llegan aquellos que entienden que no siempre es necesario defenderse, explicarse o responder, porque cuando Dios está contigo, el silencio se convierte en un arma más poderosa que cualquier palabra. La Biblia nos muestra que Dios no actúa en medio del ruido humano, sino en la quietud del corazón que confía. Muchos creyentes se desgastan tratando de aclarar malentendidos, de justificar decisiones, de responder críticas, de probar que están haciendo lo correcto, cuando Dios nunca les pidió que hablaran, sino que permanecieran firmes. Hay momentos en los que callar no es debilidad, es fe activa. Es decirle a Dios, confío en que tú ves todo y en que tu justicia llegará en el tiempo correcto. Jesús mismo guardó silencio ante acusaciones falsas, no porque no pudiera defenderse, sino porque sabía que la verdad no necesitaba ser gritada para prevalecer. Cuando aprendes a callar, permites que Dios hable con hechos, con puertas que se abren, con frutos que aparecen, con cambios que nadie puede negar. El problema es que muchos quieren resultados divinos usando estrategias humanas, y una de las más comunes es hablar de más. Cada palabra innecesaria te roba energía, enfoque y paz. Cada explicación no solicitada debilita la autoridad espiritual que Dios quiere darte. Hay personas que no necesitan una respuesta tuya, necesitan una intervención de Dios,
Y esa intervención no llega cuando tú tomas el control del discurso. El silencio bien usado no es pasividad, es alineación. Es entender que no todas las batallas se ganan discutiendo, algunas se ganan resistiendo, permaneciendo, obedeciendo y dejando que el tiempo revele la verdad. Cuando callas, Dios se encarga de poner las palabras correctas en boca de otros, de cerrar bocas injustas, de exponer intenciones ocultas y de vindicarte sin que tú tengas que ensuciarte las manos. El creyente maduro no vive reaccionando, vive discerniendo. No habla desde la emoción del momento, habla, cuando es necesario, desde la convicción. Y muchas veces, la mayor convicción se expresa en el silencio. Hay procesos que se consolidan cuando decides no responder provocaciones, no alimentar chismes, no explicar lo que Dios ya aprobó. El silencio corta discusiones innecesarias y protege tu espíritu del desgaste. Además, cuando dejas que Dios hable por ti, Él lo hace de maneras que tú jamás podrías planear, cambiando corazones, moviendo circunstancias, reposicionándote donde corresponde. El que confía en Dios no vive desesperado por ser entendido, vive tranquilo sabiendo que está obedeciendo. No todo el mundo necesita comprenderte para que Dios te respalde. No todo el mundo debe estar de acuerdo para que su propósito avance. El silencio te libera de la necesidad de aprobación y te ancla en la seguridad de la dirección divina. Aprender a callar no significa vivir reprimido, significa vivir gobernado por el espíritu y no por el impulso. Cuando eliges el silencio correcto, Dios toma la palabra en el escenario que importa, y cuando Él habla, no hay argumento que lo detenga ni voz que lo contradiga. Si hoy decides confiar más en la acción de Dios que en tus propias palabras, camina en paz, permanece firme y deja que el fruto hable por ti. Escribe en los comentarios: confianza. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios te invita a dar un paso más alto de madurez, dejar de anunciar intenciones y permitir que el fruto hable por sí solo. El reino de Dios no avanza con declaraciones constantes, avanza con resultados visibles que nacen de la obediencia sostenida. Muchos creyentes se quedan estancados porque viven explicando lo que están por hacer, justificando lo que aún no se ve y defendiendo procesos que todavía no han dado fruto. Pero Dios no necesita que anuncies lo que está formando. Él necesita que lo vivas con constancia hasta que sea evidente. La Escritura enseña que el árbol se conoce por su fruto, no por sus promesas, y el fruto verdadero no necesita presentación. Cuando caminas en silencio, sin alardes, sin anuncios, sin explicaciones innecesarias, permites que Dios construya profundidad en lugar de apariencia. El silencio disciplina el carácter, porque te obliga a depender de la fidelidad diaria y no del aplauso inmediato. Hay personas que quieren ser reconocidas antes de estar listas, vistas antes de estar firmes, escuchadas antes de haber sido formadas. Pero Dios trabaja al revés. Primero forma en lo oculto, luego expone con autoridad. Caminar en silencio no significa esconderte, significa enfocarte, significa decirle a Dios: prefiero avanzar despacio y firme que rápido y superficial. Cuando el fruto aparece, nadie necesita explicaciones. Las relaciones cambian, las oportunidades se alinean, la paz se establece, la autoridad se percibe. El silencio te protege de comparaciones, de envidias, de expectativas humanas que distorsionan el llamado. Además, te libra de la tentación de medir tu avance por reacciones externas. El crecimiento real no siempre es celebrado de inmediato. Muchas veces es resistido. Pero cuando el fruto es consistente, incluso los que dudaron terminan reconociendo la obra. Jesús pasó 30 años en silencio antes de 3 años de manifestación. Y ese silencio no fue vacío, fue preparación. Aprender a callar mientras obedeces te hace fuerte por dentro y estable por fuera. Te enseña a sostener lo que Dios te confía sin necesidad de validación. Hay temporadas en las que Dios te pide menos palabras y más fidelidad, menos anuncios y más constancia, menos explicación y más fruto. Cuando aceptas esa invitación, descubres una libertad nueva.
Ya no te urge ser entendido, porque sabes que estás alineado. El silencio te vuelve selectivo con tus palabras, cuidadoso con tus decisiones y firme en tu caminar. Y cuando finalmente Dios decide mostrar lo que formó, nadie puede negar su mano. El fruto que nace en silencio permanece cuando llegan las pruebas, porque no depende de la opinión del entorno, sino de la raíz. Hoy, si sientes que Dios te llama a caminar sin ruido, hazlo con paz. Persevera, obedece, permanece. El tiempo será tu aliado y el fruto tu defensa. Deja un comentario y escribe. Constancia. Hay batallas que no se ganan hablando más fuerte, explicando mejor o defendiendo tu posición con argumentos humanos. Hay batallas que solo se ganan cuando decides callar y permitir que Dios tome el control completo. La Escritura es clara al mostrar que Dios pelea por sus hijos cuando éstos dejan de luchar con sus propias fuerzas. El problema es que muchos creyentes oran pidiendo intervención divina, pero al mismo tiempo siguen respondiendo, justificándose, reaccionando y tratando de arreglarlo todo con palabras. Y mientras tú hablas, Dios guarda silencio, pero cuando tú callas, Dios se levanta. El silencio en estos casos no es rendición pasiva, es confianza activa. Es reconocer que hay conflictos, injusticias y oposiciones que exceden tu capacidad, pero nunca exceden el poder de Dios. Cuando decides callar, rompes el ciclo de provocación, cortas el flujo del conflicto y sales del terreno donde el enemigo quiere atraparte. Hay personas que buscan una reacción tuya para validarse, para justificarse o para distraerte del propósito, y cuando no la obtienen quedan expuestas por sus propios actos. Dios no necesita que te defiendas. Él es experto en vindicar a los que confían en Él. La Biblia muestra una y otra vez que el pueblo fue librado cuando dejó de murmurar y comenzó a confiar. Moisés dijo al pueblo que permaneciera en silencio y viera la salvación de Dios, porque la victoria no vendría de la discusión, sino de la obediencia. Muchas derrotas se evitan cuando eliges no responder. Cada palabra innecesaria prolonga el conflicto. Cada silencio lleno de fe acelera la resolución. Cuando callas, Dios se encarga de mover corazones, de revelar intenciones ocultas, de cambiar escenarios que tú jamás podrías controlar. El silencio también te protege del desgaste emocional, porque hablar constantemente de lo que te duele no lo sana, solo lo revive. Dios sana mejor cuando le entregas el control total, incluso de tus palabras. Hay conflictos que se disuelven solos cuando decides no alimentarlos. Hay ataques que pierden fuerza cuando no encuentran eco. El creyente maduro entiende que no toda acusación merece respuesta y que no toda injusticia necesita defensa inmediata. Dios ve lo que otros no ven y actúa cuando el tiempo es correcto. Callar no significa aceptar la mentira, significa confiar en que la verdad se sostendrá sola. Jesús guardó silencio ante falsas acusaciones porque sabía que el Padre ya había decidido el final de la historia. Cuando confías en Dios de esa manera, experimentas una paz que no depende de circunstancias, porque sabes que no estás solo en la batalla. El silencio también es una forma de adoración, porque reconoce que Dios es soberano incluso cuando tú no entiendes todo. Hay momentos en los que hablar sería un acto de incredulidad y callar se convierte en una declaración de fe. Dios no pelea batallas compartidas, Él pelea batallas entregadas. Mientras sigas discutiendo, defendiendo y reaccionando, sigues sosteniendo una parte del peso. Pero cuando decides callar, sueltas completamente la carga y permites que Dios actúe sin interferencia. Y cuando Dios actúa, lo hace con justicia perfecta, sin errores, sin retrasos innecesarios. Aprende a identificar esos momentos sagrados en los que el Espíritu te dice que guardes silencio, no por miedo, sino por confianza. Cuando el resultado llegue, entenderás que el silencio fue parte de la estrategia divina. Si hoy decides dejar una batalla en manos de Dios, escribe en los comentarios, confío. Llega un momento en la vida del creyente en el que todo encaja.
no porque haya hablado más, sino porque aprendió a callar a tiempo. Ese es el día en que Dios te exalta, no con aplausos humanos, no con discursos públicos, sino con una vindicación tan clara que ya no necesita explicación. Ese día comprendes por qué Dios te pidió silencio cuando tú querías defenderte, por qué te llamó a quietud cuando sentías urgencia de responder y por qué te llevó al desierto del anonimato cuando pensabas que merecías ser escuchado. La exaltación de Dios nunca llega por autopromoción, llega por obediencia. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero exalta a los humildes. Y la humildad más difícil no es la que se muestra con palabras suaves, sino la que se practica cuando decides no reaccionar ante la injusticia. Muchos creyentes se frustran porque sienten que Dios tarda, pero no entienden que Dios está formando carácter antes de manifestar autoridad. El silencio que dolió fue el taller donde Dios moldeó tu espíritu. Mientras otros hablaban, tú aprendiste a confiar. Mientras otros se justificaban, tú aprendiste a descansar. Mientras otros se defendían, tú aprendiste a esperar. Y ese proceso, aunque incómodo, te preparó para sostener la bendición sin perder el alma. Porque Dios no exalta a quien todavía necesita aprobación humana para sentirse validado. Dios exalta a quien ya no necesita demostrar nada. ¿Cuándo llega ese momento? La verdad sale a la luz sin que tú la empujes. Las puertas se abren sin que tú las fuerces, y las personas que dudaron entienden que no fue suerte, fue obediencia. Hay una diferencia entre subir rápido y ser establecido. Subir rápido es fácil, pero ser establecido requiere raíces profundas. El silencio desarrolló esas raíces. Te enseñó a escuchar a Dios más que a las voces externas, a depender de su justicia y no de tu elocuencia, a confiar en su tiempo y no en tu ansiedad. Por eso, cuando Dios te exalta, no te pierdes en el orgullo, porque recuerdas el proceso. No devuelves mal porque sabes de dónde te sacó. No necesitas humillar a nadie porque ya fuiste levantado por Dios. Esa es la verdadera victoria. No ganar la discusión, sino ganar el corazón. No tener la última palabra, sino tener paz. No quedar bien ante todos, sino permanecer firme ante Dios. El creyente que aprendió a callar, también aprendió a discernir, y ahora sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ya no habla desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no responde desde el impulso, sino desde la sabiduría. Ya no vive reaccionando, vive gobernando su espíritu. La exaltación de Dios no siempre es visible para todos, pero siempre es evidente para quien la recibe. Es una autoridad interior, una seguridad tranquila, una paz que no depende de circunstancias externas. Cuando Dios te exalta, no necesitas explicar tu historia, porque tu vida se convierte en el mensaje. No necesitas defender tu nombre, porque Dios lo respalda. No necesitas apresurar procesos, porque confías en que Él sigue obrando. Y entiendes algo fundamental. El silencio no fue pérdida, fue inversión. Cada vez que callaste, Dios sumó. Cada vez que esperaste, Dios trabajó. Cada vez que confiaste, Dios avanzó. Si hoy estás en una etapa donde nadie te escucha, donde tus razones parecen invisibles y tu silencio parece injusto, no te desesperes. Dios está preparando una manifestación que no dependerá de tus palabras, sino de su fidelidad. Escribe en los comentarios, espero en Dios. Hoy has entendido algo que marca un antes y un después en la vida espiritual. No todo se dice, no todo se explica y no todo se expone. Hay batallas que se ganan en silencio, procesos que maduran en lo secreto y victorias que Dios defiende mejor cuando tú decides callar y confiar. El silencio no te hace débil, te hace sabio, no te apaga, te alinea, no te reduce, te posiciona. Cuando eliges guardar lo que Dios está formando, permites que Él sea quien hable con resultados, con fruto visible y con una paz que no necesita justificación. Vive con discernimiento, camina con firmeza y recuerda que Dios ve todo, oye todo y actúa siempre a favor de quienes confían en Él. Si este mensaje edificó tu vida, suscríbete ahora, comparte este video
y deja un comentario. Confío en Dios. Nos vemos en el próximo mensaje, donde seguimos aprendiendo a vivir con sabiduría, autoridad espiritual y una fe que no necesita ruido para avanzar.